Entonces vimos en la lección anterior que las características o las etapas primero que la Biblia enseña son paralelas también al crecimiento humano, al desarrollo físico. Y hablamos entonces de 3 etapas: infancia, niñez y adultez. Y vimos entonces que las características del infante en lo físico van también de la mano con lo espiritual. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es un niño espiritual? Es el creyente que ya dejó la etapa anterior de infante o de bebé espiritual y ahora está en la siguiente etapa dentro de su crecimiento espiritual. ¿Correcto? Quiero preguntarles, ¿será malo ser un niño espiritual? No. Como tampoco es malo ser un bebé espiritual. ¿Por qué? Porque son etapas de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento espiritual. ¿Correcto? Lo que no sería bueno es que un creyente que recibió a Jesús y ya está 10 años con el Señor y en la iglesia, siga siendo un bebé espiritual y que siga recibiendo biberón cada día y que siga siendo irritable y que siga siendo ignorante de muchas cosas buenas que Dios ha revelado en su palabra y que siga teniendo algunas de las características básicas de un bebé. Eso no sería bueno, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, cada etapa es buena, pero cada creyente tiene que medir la etapa y en su tiempo, y en el tiempo que conoce al Señor, y cada creyente entonces debería estar animado a confiar en que el crecimiento lo da Dios, pero nosotros tenemos que cooperar con Dios para crecer. ¿Correcto? Vamos entonces a ver algunas de las características de la niñez en lo físico y son similares en lo natural. Veamos entonces. Vamos a ver 3 características básicas de la etapa de la niñez. Número 1, los niños no son estables. Todo niño es fluctuante, es voluble, porque es niño, es pequeño. No son estables, porque aún no han madurado. Son impresionables ante cualquier cosa, se mueven. Algo los impresiona, dejan de hacer lo que están haciendo y se van a lo que los impresiona. ¿Por qué? Porque son niños, no tienen capacidad de dirigir sus vidas y de ser estables en las cosas que quieren hacer. Ni siquiera tienen la capacidad para decidir qué es lo que quieren hacer en una forma detenida porque son niños. Entonces, tú no puedes depender de un niño. ¿Por qué? Porque está en formación. ¿Correcto? El niño tiene que depender ¿de quién? De un adulto espiritual. Si es en lo natural, también es en lo espiritual. No se puede depender de los niños espirituales. Sí pueden hacer algunas cosas, van creciendo, van conociendo, se animan, se esfuerzan, pueden apoyar en cosas mientras están creciendo, pero se les tiene que cuidar, se les tiene que seguir enseñando y se les tiene que supervisar también en lo espiritual. Así como un niño tiene que responder a sus padres en la casa, a sus maestros en el colegio, y tiene que ser responsable ante sus autoridades, por decirlo así, de la misma manera un niño espiritual. Al niño espiritual le conviene estar sometido, sujetado ante autoridades también, porque de esa manera se aprende en la vida. Entonces al niño espiritualmente le conviene tener mentores, hermanos mayores en la fe. Al niño espiritual le conviene no solamente tener amigos espirituales de su misma niñez, no, está bien para disfrutar, para aprender, para ser amigos, pero también le conviene tener otros amigos que sean espiritualmente mayores que tú. ¿Para qué? Para que ellos te supervisen en tu vida espiritual. ¿Para qué? Para que tú mismo decidas rendirles cuentas a ellos. Un adulto espiritual puede ser tu líder en la célula, por ejemplo. Puede ser otro líder en la iglesia, en tu grupo de trabajo, en tu equipo, o donde te estás desarrollando en tu célula, como dije al inicio. Tú puedes buscar algunos hombres o mujeres que son más crecidos que tú en la fe, y ¿quién se da cuenta? Tú mismo te das cuenta. Amén. Espiritualmente, entonces, se tiene que cuidar, enseñar y supervisar a los niños, y los niños deberían buscar esa clase de ayuda en lo espiritual también. ¿Pueden decir amén? Segunda característica. Son curiosos. Dile a tu vecino, son curiosos. A los niños están llenos de curiosidad. Esta segunda también es positiva, porque la curiosidad es buena. ¿Por qué? Porque la curiosidad te abre a hacer preguntas, a conocer más, y si alguien te enseña, si alguien te instruye, entonces comienzas a aprender bien.
Pero la curiosidad es una de las características más notorias de la etapa de la niñez y tiene que ser entonces bien manejada. ¿Correcto? Los niños espirituales de la misma manera. Algunos niños espirituales no han crecido, aunque han tenido el tiempo y la oportunidad para hacerlo, pero no han crecido. Entonces siempre están queriendo saber todo. Entonces, la curiosidad es una característica importante, pero es una etapa que vamos a tener que superarla. La tercera característica y la última de un niño espiritual es que son habladores. Generalmente incluyen 3 clases de pecado, según la Biblia. Veamos los 3 entonces. Número 1, hablando maldad. Número 2, hablando egocéntricamente. Y número 3, hablando tonterías. Todo esto dice la Biblia. Veamos esos 3 para terminar entonces nuestra enseñanza hoy día. Hablando maldad. Algunos creyentes se detienen a hablar sobre los errores y equivocaciones de otras personas cuando no están presentes. Jesús mismo lo dijo a sus discípulos. Tú no puedes hablar de tu hermano si tu hermano no está presente. Es más, si quieres hacerlo mejor, dijo Jesús, llama a tu hermano al cual quieres aconsejarle o quieres corregir porque has visto algo mal en tu hermano, y llama a otro hermano tuyo, a otro amigo tuyo, y en presencia de tu amigo entonces habla lo que quieres hablar. Jamás cuando no está la persona. Amén. Vamos a la segunda posibilidad de caer en pecado por hablar mucho, hablando egocéntricamente. Tercera opción, que alguien puede caer en pecado por hablar demasiado, hablando tonterías. Dice que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Busca en qué momento conviene la palabra. Cuando quieres corregir a alguien, busca en qué momento entra la corrección. Cuando quieres animar a alguien, busca en qué momento entra tu palabra, porque no solamente es la palabra, es también el momento. No solamente es el momento, es la forma. Entonces aprende a hablar como los sabios. Levanta tu mano y di conmigo, Dios está obrando en mí y yo colaboro para seguir creciendo. Eso quiero. Amén.